Hola, mis queridos suscriptores, bienvenidos a mi canal y suyo también. Para los que no me conocen, mi nombre es Nancy y aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Este es el proyecto que estaremos realizando hoy. Este precioso oso perezoso, que lo podremos realizar fácilmente. Vamos a comenzar. Vamos a hacer un puntico deslizado. Aquí hace su punto deslizado. Para comenzar vamos a hacer cadenas. Aquí vamos a hacer 25 cadenas. Yo estoy utilizando hoy una aguja de 1.7, mi hilo de 2 hebras de 1 milímetro de grueso de algodón mercerizado. Hacemos 25 cadenas y vamos a contar aquí 1, 2 y 3. Entramos en la tercera, hacemos lazada y vamos a entrar en la tercera haciendo 7 medios puntos altos seguidos. Así, 1, 2, 3, una en cada cadena. 4, medio punto alto es agarrando lazada, entrando en la cadena y sacamos juntos. Así, 5, 6 y 7. Ahora que ya tenemos esos 7, vamos a hacer 7 medios puntos altos, pero en aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Así lo vamos haciendo. 7 en aumento, medios puntos altos. Así lo vamos haciendo. Y 7. Fíjese que usted ya le va dando aquí la curvita. Esta curvita que le vamos dando así. Ahora nosotros vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Continúa haciendo ahora 7 medios puntos, pero sin aumento. Así hasta llegar al final. Ahora que yo llegue aquí, regreso. 1, mire cómo nos queda. En total tenemos 28 puntos. Ahora vamos a continuar haciendo 1 y 2. 2 cadenas y giro. Y voy a agarrar la hebrita de atrás. Así. Así vamos a ir tejiendo 7. Así. En medios puntos altos. Vamos a tejer uno en cada uno. 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a hacerle 7, 8, 9, 10 y 11. Vamos a hacer 11. 11 así, mire, que nos queda así. 11 puntos medio alto, agarrando la hebrita de atrás. Ahora hacemos lazada y vamos a hacer 6 aumentos seguidos. Así, de medios puntos altos, 6 aumentos, entrando 2 veces en el mismo punto. Y hacemos 11 seguidos. 11, mire ya cómo nos va quedando. Aquí ahora continuamos con lo mismo que hicimos aquí. 11 puntos medio alto, agarrando la hebrita de atrás. Así lo terminamos y usted va a hacer 2 piececitas de esta. Igual como hizo esta, hace otra. Son 2 piececitas. Y esto es el cuerpo. Ahora que ya yo lo termine, regreso. Aquí ya yo termino, hago una cadena, 2 y entro aquí. En esta puntita y hago un puntico deslizado y mire para que le quede así. Estas hebras después usted las va perdiendo por dentro. Aquí ya yo tengo mi otra piececita que ya hice y ya tenemos las dos.
las dos piececitas. Esto va así. Ahora vamos a hacerle el centro del cuerpecito. Usted lo puede hacer del color que usted desee. Yo que hice, lo hice, mire, marroncito, un marrón claro. Así. Lo estoy haciendo gris. Aquí vamos a hacer un anillo mágico. Un anillo mágico, usted hace aquí 1, 2 y 3. 3 puntos altos. Y aquí hace lazada y entra ahí mismo en el anillo mágico y hace 8 puntos altos. Nuestras cadenas nos están contando como nuestro primer punto alto. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí usted esto lo ala, pero no lo cierre. Usted aquí vamos a hacer 1 y 2 cadenas y vamos a girar y vamos a entrar en el mismo punto haciendo puntos medio altos. Vamos a hacer 1 y 1 menos. Así lo vamos haciendo en puntos medio altos. Aquí dice 1 y un aumento. Así lo vamos a hacer en este contorno y vamos a terminar esta vuelta con 12 puntos medio altos. Así. Aquí ya termino, hago mi cadena y corto mi hebra. Así. Todas estas hebritas nosotros tenemos que irlas perdiendo por dentro. Este es el centro que usted va a colocar aquí. Así. Y luego pone sus 2 piececitas del cuerpo. Así lo vamos a colocar. Ahora vamos a hacerle la carita. En la carita nosotros vamos a hacer un anillo mágico. Y aquí vamos a entrar y vamos a hacer 1, 2 y 3. Y vamos a hacer 12 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y mi cadena me cuenta como mi primer punto alto. Entonces sería 12. Y nosotros alamos nuestra hebra y cerramos con un punto deslizado. Así. Aquí vamos a hacer 1 y 2. Y vamos 3 cadenas. Y hacemos ahí mismo, en esa misma entramos haciendo aumento. Y vamos a hacer 12 aumentos. Y terminamos la vuelta con 24 puntos altos. Así en todo el contorno hasta llegar aquí. Y aquí, mire, vea, deslizo mi punto y yo lo voy a dejar sin cortar, lo voy a dejar así en suspenso. Voy a comenzar a hacerle las orejitas. Yo quiero este punto que me quede abajo. Entonces yo voy agarrándole Mire que voy a utilizar el hilo. Como estoy tejiendo con un hilo de 2 hebras, voy a agarrar la hebrita, y una aguja de 1.0, agarrándole la hebrita de atrás. Y en este mismo voy a hacer un puntico deslizadito ahí y voy a hacer lazada y entro en el que sigue y hago
1, en ese mismo, 2, las orejitas que sean pequeñitas, usted si usted quiere se las hace más grandes, 3, así, voy a hacer otra más, 4, 4 puntos altos en el mismo punto y salto este y aquí hago un puntico deslizado, así. Así le hago la orejita. Esta hebra la corto, después la perdemos por dentro cuando vengamos con el hilo gris y repito lo mismo aquí. Aquí salto 1, 2, 3. 3 puntitos y repito lo mismo aquí. 1, 2 y 3. Y hago aquí lo mismo que hice aquí, lo voy a hacer acá. Puntito deslizado, aprieto bien este, hago lazada y este lo salto y entro aquí agarrando la hebrita de atrás y repito ahí 1, punticos altos, 2, 3 y 4. Así. Aquí salto este y entro en el que sigue y hago un puntico deslizado, una cadena y ahí corto mi hebra. Así. Y así le hago las orejitas. Ahora ya yo me vengo con mi aguja, mi gancho de tejer el que tenía y aquí voy a comenzar. Si usted quiere le puede hacer medio punto, le puede hacer un punto encaje de una cadena y un punto deslizado o le puede hacer punto cangrejo. El que usted quiera usted se lo hace. Aquí yo voy a hacer medio punto, así, uno en cada uno. Así me voy a ir tejiendo en todo este contorno y agarro el punto de las orejitas y ahí voy tejiendo. Así, así, agarrando las dos hebras. Aquí, aquí cuando ya yo llego al puntico donde está la oreja, aquí, yo aquí me deslizo. Así, agarre las dos hebras. Y aquí voy a entrar en el mismo que hice con un puntico deslizado. Así. Y aquí continúo haciendo medio punto. Así. En todo el contorno de la oreja, medio punto. Así. Y esto que hago aquí, lo va haciendo con cuidado porque las orejitas son, acuérdense que es con un hilo más delgado. Así, 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 así. Aquí hago punto deslizado y continúo así hasta llegar aquí. Así lo vamos a hacer. Aquí ya termino y cierro con un puntico deslizado. Así. Aquí dejamos una hebra para cuando vayamos a unir el cuerpo y jalamos. Todas estas hebritas, pues las que no se escondieron cuando estaba, las va escondiendo después con una aguja punta roma. Pero así nos queda la carita. Ahora vamos a hacerle la naricita, el hocico. Aquí usted va a hacer un anillo mágico y vamos a hacer 12 puntos altos. 1, 2 y 3 cadenas. Y aquí hacemos 12 puntos altos. Así en el anillo y cortamos nuestra hebra. Bueno, aquí ahora, fíjese usted cómo le quedó ya el hociquito aquí. Se le coloca aquí. Ahora vamos a hacerle estas fajitas de los ojos. Vamos a hacerlo con la aguja delgadita y una sola hebrilla. Aquí nosotros vamos a hacer 5 cadenas. Se hace su punto deslizado
y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5, así. Y aquí entramos y hacemos 1, 2 y 3. En la última cadena hacemos aumento, entramos 3 veces en ese mismo punto, haciendo 1, 2 y 3. Y hacemos los 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Una cadena, así. Y hacemos las 2 fajitas, hacemos 2 de esta misma forma. Ahora aquí nosotros antes vamos a comenzar armando en la cabeza. Usted aquí va a ponerlo en esta dirección, en la parte de abajo, y usted va a unir esto haciéndole sus puntadas aquí, así, y lo va cosiendo en todo el contorno, así, hasta unirlo todo. Así lo vamos cosiendo. Mira, aquí ahora, esta es la fajita de los ojitos. Usted va a entrar aquí, agarra su mostacilla y entra por ahí mismo. Así. Usted su hilo lo va a poner en 2. Entra. Y ahí pone su ojito. Así. Y lo va a poner ahí. Y así como cose este, le hace 2 puntaditas, cose el otro. La otra fajita, le pone el otro ojito, la otra mostacilla. Así. Ahora que ya yo las tenga listas las 2, regreso. Ahora aquí, vamos, ya fíjese, ya aquí ya están los ojitos que los vamos a colocar. Usted va a colocar este ojito, lo va a colocar que le quede aquí en esta fajita. Así. Y el otro de este lado. Así. Que los dos le queden así. Así. Lo vamos a ir cosiendo. Después que ya esté colocado los 2 ojos que le vamos a hacer aquí la fajita negra de la nariz, para que nos quede justo debajo de los ojitos. Así. Nosotros vamos a ir, este hilo después lo vamos perdiendo por dentro y vamos cosiendo. Ahora que ya yo tenga colocado los 2 ojos, que lo haya cosido, regreso. Aquí ya teniéndolo ya así, mire los ojitos, usted entra aquí para que le quede justo debajo de donde están los ojitos. Y ahí usted le va a hacer 2 o 3 puntadas, así, para hacerle la naricita, así. Entonces, mire, ahora ya tenemos aquí el cuerpecito. Vamos a ponerle aquí esta media luna que hicimos y la vamos a poner así. Usted primero comience en la parte de abajo, así. Y vamos cosiendo en todo este contorno, en la parte de abajo solamente. Y ahí vamos uniendo, que vayamos agarrando la piececita blanca también. Así. Agarrándola en el contorno. Así. Ahora que ya yo la termine de coser esta parte de aquí, regreso para seguir la otra parte de arriba donde vamos a unir la cabeza. De aquí ya vamos dándole de este lado. Usted lo va haciendo de la forma que le quede bonito, entrando así, en esta forma, agarrándole. Y ahí lo va uniendo ya de este lado hacia arriba.
Cuando ya usted llegue en el centro, ahí es donde le vamos a unir la cabecita al cuerpo. Y ya yo estoy casi llegando. Así. Y lo va estirando. Aquí. Así. Cuando ya lo tengamos aquí, usted le va a poner la cabecita aquí. Así. Que le quede así. De este lado. Y ahí usted la une. La cabecita y le sigue cosiendo, cosiendo hasta llegar aquí. Así lo vamos uniendo. Ahora que ya yo lo termine de coser todo completo, regreso. Entonces mire ya cómo queda. Aquí nosotros cortamos nuestra hebra. Así. Y usted va a poner su animalito así. Y aquí vamos a hacerle entra y hacemos cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Y nos venimos deslizando. Así. 6 deslizamientos hasta llegar abajo. Así nos vamos deslizando. 3, 4, 5 y 6. Así. Entramos abriendo y aquí deslizamos y repetimos. Así vamos haciéndole hasta tener 3 deditos así en la patita. 7 cadenas y nos deslizamos 3 veces. Y lo mismo que hacemos aquí, lo hacemos aquí. Ahora que ya yo lo termine, regreso. Mira, amiga, qué precioso nos quedó. Usted le puede hacer aquí su ramita con 15 puntos altos. Hace 15 cadenas y se regresa haciéndole puntos altos. Y le hace su hojita. Usted le hace su detalle, su toque personal. Lo que usted le quiera poner aquí, usted se lo pone. Pero mire qué lindo queda. Mire por la parte de atrás, limpiecito. Mire. Yo espero que te guste, que lo elabores, que lo pongas en práctica. No olvides suscribirte, darle like, compartirlo. Gracias por tu apoyo y Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.